Bienvenidos. Ahora nos toca trabajar con gráficos en R. Como es un tema bastante amplio, vamos a comenzar con lo básico y vamos a ver de ir profundizando más, ya que hay bastantes librerías, hay bastantes tipos de gráfico y opciones que nos da R. Como habíamos dicho, una de las cosas más importantes en los gráficos es la comunicación que estos pueden expresar, así que los colores en R van a ser un tema a tomar en cuenta, que por ahora de repente no vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para esto ahí les dejo una página que me parece muy interesante, donde se muestran todos los colores, además de las paletas de colores, que este es otro tema que se puede emplear. Y ahí tienen la página tanto con un código QR como si quisieran escribirlo en sus navegadores. La página más o menos luce de esta forma a la fecha. Ahí tienen y como pueden ver se indica algún color y además su código en hexadecimal para que también se lo pueda citar de forma directamente. Trae un conversor que también es bastante agradable, así que hay harto por investigar, pero esto se los dejo como un pequeño antecedente nada más. En esta presentación, en esta lección, vamos a estar trabajando con algunos de los colores en el tema de paletas que son bastante prácticos de utilizar. Pero si quieren profundizar, ahí tienen la información necesaria y, como mencionaba, espero subir otro video donde vayamos a detallar un poco más algunos aspectos interesantes de gráficos. Bien, otro tema que es muy importante es la pertinencia de los gráficos. Hay tantos gráficos, pero ahora viene la pregunta más importante, que es cuál debo elegir, cuál es el que corresponde tener. En este sentido, los gráficos pueden ser muy delicados, ya que lo que estamos buscando es transmitir mayor información acerca de los resultados o alguna tendencia que nosotros veamos de nuestra muestra, pero si nos equivocamos en la aplicación, entonces esto puede quedar simplemente inútil, ¿no? Y no servir para nada. Como siempre, el paso básico es elegir correctamente los tipos de datos y, de acuerdo al tipo de dato, relacionar con un gráfico que sea pertinente. Vamos a hacer énfasis en esto. Como se puede ver en este cuadro, vamos a tomar en cuenta las variables independientes y dependientes, como ya hemos visto en otro video. Las variables independientes que van en el eje ordenado X y las dependientes en el eje ordenado Y. ¿Qué sucede si tenemos dos variables de tipo cuantitativo? Como pueden ver, estamos hablando de que tendríamos un scatter plot o un diagrama de dispersión, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos en X una variable cuantitativa y en Y una variable cualitativa? Muy posiblemente entonces estamos hablando de un diagrama de dispersión y coercionada numérica. Un cuantitativo y en Y ninguno, tenemos un diagrama de dispersión por número de reglón, y así como ustedes pueden ver en el cuadro, va mencionando algunos de los gráficos que, de acuerdo a la asignación de las variables en X y en Y, podemos realizar. Comencemos con el histograma. El histograma es un gráfico muy sencillo tanto de ejecutar como en concepto. De lo que se trata es de que en la variable independiente en X vamos a tener una variable cuantitativa. Eso es muy importante, la variable es cuantitativa, ¿no? Y esta es la que se le va a pasar como un parámetro a la función. Eso quiere decir, como hemos visto ya en otros videos o lo hemos explicado, los parámetros son aquellos que pongo en verde en las presentaciones, ¿no? Ahora podemos aumentar más parámetros, como se puede ver en el ejemplo. Ahí tenemos que el histograma recibe a la variable a graficar y listo, con eso ya tenemos un histograma. Pero también es posible de que le aumentemos a esto este parámetro que es el main. El main en todo lo que es R significa el título, así que si le ponemos main igual, ahí entre comillas ponemos el título del gráfico que nosotros querramos, y así también podemos nominar a los ejes, tanto el eje X como el eje Y, para describir. Obviamente, al ser un gráfico de histograma,
El eje Y toda la vida va a hablar de la frecuencia, ¿no? Entonces aquí vemos la aplicación, no requiere ninguna librería y ya la habíamos visto de hecho en algún momento, ¿no? Es una función bastante utilizada. ¿Qué pasa si queremos trabajar con con tablas de contingencia? ¿Qué es una tabla de contingencia? Bueno, es una tabla que vincula a dos variables, normalmente son de tipo cualitativa. Esto es muy interesante porque si tenemos dos aspectos que nosotros creemos que se están relacionando en una muestra, podemos ponerlos juntos en una tabla de contingencia y de esa forma ver cómo interactúan entre ellos. Así que las tablas de contingencia son muy importantes. En el ejemplo ahí mencionamos, si es que hablamos de películas y sexo, por ejemplo, el género de las películas puede estar asociado a la preferencia de varones o mujeres. Entonces podemos analizar eso a través de crear la tabla de contingencia, que de cierta manera va a cruzar estas dos variables, las va a unir y vamos a ver las frecuencias asociadas al género, pero distinguidas por sexo. Es decir, en el ejemplo pudiéramos determinar si realmente las películas de acción son más disfrutadas por hombres que de mujeres, o las de romance de mujeres que de hombres, en una tendencia obviamente general, que es de lo que se trata la estadística, ¿no? A ver, aquí tenemos el ejemplo entonces. Si vemos que hemos realizado la tabla de contingencia sexo y género, tenemos aquí los géneros drama, acción, comedia para el ejemplo, y en los sexos femenino, masculino, y podemos ver cómo la frecuencia se distribuye para drama 80 personas y 80 mujeres, y para drama 35 varones. Si hacemos la suma nos daría la frecuencia total de las preferencias por drama. Asimismo, si lo vemos desde la perspectiva de fila, si sumamos este 80, este 35 y este 57, nos daría la cantidad total de mujeres que tenemos en la muestra, y lo propio con los varones en 35, 80 y 58, ¿no? Como acá podemos ver, el género acción, por ejemplo, tiene registrado de preferencia estos dos valores en total, pero el femenino con 35 y el masculino con 80. Para eso nos sirven las tablas de contingencia entonces. Nos aportan un poquito más de información de acuerdo a la relación que tengan estas dos variables. Bien, eso nos lleva al diagrama de barras simples, igual otro gráfico bastante simple. De lo que trata es que esta vez en el eje X, a diferencia del anterior que teníamos una variable cuantitativa, aquí vamos a tener una cualitativa. Normalmente decimos que es una variable que agrupa, y este sí va de parámetro, ¿no? En cuanto a la variable independiente, va a ser esta cuantitativa y hace referencia a la frecuencia, ¿no? Entonces ahí tenemos, esta obviamente no es necesaria que vaya como parámetro. Los valores que va a recibir de frecuencia son las repeticiones que vamos a tener en nuestra base de datos, ¿no? Muy sencillo. La pregunta acá pudiera ser de repente, ¿y puedo utilizar el main para ponerle un título? Sí. El X label, el Y label, todos esos parámetros que hemos visto en la anterior función sirven para todas estas funciones de graficación. Muy bien, ahora si yo tenía mi tabla de contingencia, ¿qué gráficos era pertinente? Bueno, si tengo la tabla de contingencia que se arma, como pueden ver acá, nos concentramos lo que está dentro del bar plot, esta función que nos permite estas barras de contingencia. Tenemos la función table, y aquí debemos poner las dos variables que nos interesan, ¿no? De tipo cualitativa. Entonces, si nosotros pasamos al parámetro como table, vamos a poder ver que con la función barplot realizamos la gráfica de esta muestra, ¿no? Esa es la forma de relacionar y de realizar el gráfico de contingencia. De nuevo, el tema de la frecuencia está inmerso en la cantidad de repeticiones de la muestra, así que no hay nada que hacer ahí, solamente pasar la tabla de contingencia como un parámetro.
También lo pueden guardar en una otra variable, como vamos a hacer un poco más adelante, y pasárselo directo al bar plot. Bien, otro de los gráficos interesantes es el scatter plot. Este ya vincula dos variables. Nos servirá muchísimo en el tema de regresión lineal y hay un videito de cómo manejar regresión lineal, pero vamos a hacer un poco más profundo más adelante ese tema. Como pueden ver, esta recibe dos variables cuantitativas, una asignada como variable independiente y la otra como variable dependiente. Volvemos a utilizar la función plot, ahí tienen, pasándole la primera y la segunda variable. De nuevo, el resto de los parámetros también se pueden pasar, incluido el parámetro call, que nos permite realizar los colores. Bien, aquí otro de los diagramas más importantes de bigotes, o el box plot, que nos permite conocer un poco acerca de cómo se están distribuyendo los datos. Muy importante para saber qué tan inclinados están los gráficos hacia un lado, hacia el otro. Si es que tienen una tendencia normal, un box plot nos permite rápidamente darnos cuenta de esto, ¿no? Para aquello, acá tenemos la función boxplot, le pasamos el parámetro fórmula y acá tenemos que poner la primera variable a graficar, tilde. Para los que estén trabajando en computadora, pueden presionar la tecla Alt combinada con 126 para generar la tilde y la segunda variable, ¿no? De esa forma podemos realizar el boxplot, ¿no? Entonces, perdón, ahí estamos. Entonces, la variable independiente sería una cualitativa que se conoce como la variable de agrupación, como ya habíamos visto en otro caso, y la variable dependiente será el cuantitativo, que es la variable que deseamos graficar, ¿no? Vamos adelante, el diagrama de Pi, que es demasiado común verlo. Este igual recibe una tabla, ojo, que debemos aplicar el comando table a la variable a graficar, que de hecho siempre va a ser de tipo cualitativa. Bien, vámonos con la práctica entonces. Para esta sección, como siempre, les pido que por favor estén trabajando paralelamente al video con su R y así vamos a poder obtener mejores resultados. Entonces tenemos esta tabla de acá, que es la misma que habíamos usado en un video anterior, solo que estamos añadiendo acá ocupación. Fíjense, esta es una variable que debemos factorizar, es decir, está codificada, como ya lo habíamos visto en el anterior video, que lo pueden visitar si desean aclarar las dudas al respecto, ¿no? Entonces vamos a crear estas variables, como ya sabemos. Aquí tenemos edad, sexo, altura, ocupación, todos con el comando de concatenación, y ahí se le pasan los valores. Habíamos dicho de que debíamos factorizar estos, es decir, codificarlos. Acá tenemos dos variables que se codifican, el sexo y la ocupación, donde 0, 1, 2 en ocupación significa estudia, trabaja o ninguno, y en el caso de sexo, como ya habíamos visto anteriormente, 0 para los hombres, 1 para las mujeres. La creación de la base de datos, aplicando la función data.frame, añadimos los o las variables que hayamos creado, ¿no? En este caso voy a hacer referencia al anterior video donde ya teníamos la base de datos, es exactamente la misma, solo que hemos añadido esta nueva variable de ocupación. Si quieren trabajar sobre eso, entonces vamos a ver cómo añadir una variable directamente, ¿no? Bien, en este caso vamos a realizar el orden también de las variables. Ya saben, acá con el comando order, no se olviden esta comita. En algún momento me dijeron que parecía como un error dejar esta coma, pero no. Lo que sucede es que acá estamos tomando los datos de esto en X, que sería el orden, o sea, el nuevo orden como vector, y aquí mantenemos lo que está ocurriendo en Y. Bien, si queremos, como decía antes, el añadir directamente en el data frame
el vector ocupación que hayamos creado, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Aquí le ponemos el nombre db2, es el que yo he utilizado para hacer diferencia con el anterior, y le vamos a asignar, o también podemos usar el igual, que también lo aclaré, con la función data.frame, y le pasamos la base de datos db que ya teníamos creado, coma la nueva variable que es ocup. Y de esa forma se van añadiendo o las variables que nosotros queramos, los vectores que vayamos creando a la base de datos anterior. Es una forma muy sencilla de trabajar. Bien, hagamos un histograma entonces, ¿no? No se olviden que se requiere de una variable cuantitativa, así que en este caso tenemos de a dos, o trabajamos en la base de datos con nuestra variable edad o con la variable altura. Como pueden ver, se cita directamente la función ist. Ahí tenemos la base de datos db2, peso, edad. De esa forma estamos convocando a la variable edad. Y lo mismo pudiéramos hacer con altura. Como pueden ver acá, de nuevo la misma función ist, le pasamos la variable altura, pero esta vez le voy a poner un título, ¿no? En el main le pongo histograma 2 y en el xlab le ponemos altura porque es la variable que estamos graficando, y en el ylab le ponemos frecuencia. Los resultados serían estos de acá. Fíjense cómo el título por defecto que nos da en el primer caso cita a la base de datos y la variable edad de esa forma. Acá también lo cita de forma directa, y acá por defecto frequency en inglés, y esos serían los resultados del gráfico de la edad. En cambio, en el segundo histograma noten cómo se ha cambiado el título a lo que le habíamos asignado, la variable, que en este caso era la altura, y frecuencia ya no nos sale en inglés porque lo hemos especificado en español. Entonces de esa forma ya está listo el gráfico. ¿Qué pasa si queremos relacionar dos variables? Como habíamos mencionado, esa relación la podemos obtener a través de la tabla de contingencia. En este caso, las dos cualitativas, sexo y ocupación. Entonces, realizamos acá una variable cont de contingencia, sexo, ocupación, igual a table, que habíamos dicho que ese era el comando que necesitamos para relacionar estas dos variables. Table fact sexo, que ya lo teníamos factorizado, y fact ocup, ¿no? Es decir, ya se encuentran codificadas estas variables. El resultado se verá como lo que tenemos aquí abajo: fact sexo, hombre, mujer, y en este caso en las columnas si estudia, trabaja o ninguno. Y ahí tenemos la distribución de las frecuencias entre la intersección de estos casos. Es decir, un hombre que estudia o hombres que estudian son 2. Mujeres que estudian, 1. Hombres que trabajan, 2. Mujeres que trabajan, 1. Hombre que no hace nada, ninguno. Hombre que no hizo nada, mujer que no hizo nada, ahí tenemos 1. Esa sería la distribución de esta muestra. Muy simple. Ahora podemos hacer la barra simple. Como ustedes ya saben, recibe de parámetro una variable que tiene que ser de tipo cualitativa. En este caso le estamos pasando el fact, la variable factorizada de ocupación, y ahí podemos ver estudia, trabaja, ninguno como resultado. Muy simple. ¿Qué pasa si queremos que tenga título? Ustedes ya saben, le ponemos main igual y entre comillas el título. Bien, ahora como ya podrán ver y llama la atención, estamos queriendo ponerle colores a los gráficos. Ustedes jueguen con esto. Muy sencillo. Para trabajar con las paletas que se los comentaba, porque es verdad, podemos hacerlo con un solo color, pero también podemos utilizar las paletas. A mí me resulta muy divertido porque ya está predefinido. Colores de terreno, de calor, topo, CM, rainbow, son funciones que reciben de parámetro la cantidad de colores que nosotros queramos que se devuelva. Entonces, si yo quiero graficar la agrupación, o mejor dicho, la factorización, la variable codificada de ocupación, que sé que son tres diferentes valores, 3 valores codificados, entonces acá yo le pongo col igual
topo.colors, por ejemplo, y le paso el parámetro de que son 3, están categorizadas en 3, eso es lo que yo sé. Entonces de esta forma me retorna este gráfico, pero ya con la asignación de estos colorcitos. ¿Qué pasa si yo quisiera tener un color específico? Pues acá en col igual y nombro el color como hemos visto anteriormente. Pueden revisar en la página cualquiera de los colores disponibles o incluso pasarlo en el parámetro hexadecimal. Bien, ahora hagamos la gráfica de contingencia. Como ya habíamos creado la tabla cont, sexo, ocupación, entonces simplemente lo pasamos como parámetro. Y ahora fíjense qué es lo que sucede. En el gráfico podemos ver cómo se asigna un color oscuro a una de las variables y un claro a la otra. Esto está representando el sexo. Entonces acá tenemos la característica si estudia y hay una división donde podemos ver más o menos una relación 2:1, trabaja lo mismo una relación 2:1 y en ninguno nada más hay de 1. Si volvemos a la creación de la tabla de contingencia que la tenemos acá, van a ver la relación 2:1, la de 2 es para los hombres, tanto en estudia trabaja, y en el caso de ninguno, no había ningún hombre, había una mujer. Entonces fíjense que este gráfico nos resulta interesante justamente porque nos permite esa lectura. Acá tenemos entonces a los hombres, la parte más gris, y aquí están las mujeres con la parte más clara. Es posible que nosotros vayamos a añadir acá una leyenda para especificar esto. Eso lo vamos a realizar un poco más adelante y nos va a permitir tener un poco más de claridad en nuestros gráficos. Bien. ¿Qué sucede si queremos ver si hay relación entre dos variables cuantitativas? Como habíamos mencionado, acá estamos hablando de un scatter plot. En este caso, fíjense que nuestra base de datos de práctica obviamente es chiquitita, así que lo que se trató de hacer acá, que es muy útil siempre recordarlo, es filtrar los datos, ¿no? Hubiéramos asumido que por naturaleza normalmente las mujeres son un poco más pequeñitas que los hombres y como tenemos esta muestra pequeña, valía la pena segmentar a los hombres por un lado y a las mujeres por el otro lado. Tiene mucho sentido. Entonces vamos a crearnos una tercera base de datos donde vamos a realizar esta filtración. Tomen en cuenta qué es lo que estamos haciendo de nuevo. Vamos a tener una tabla donde vamos a sacar aparte las personas que sean varones y podemos hacer lo mismo en otra tabla con las mujeres, ¿no es cierto? Esto para tratar dos variables de tipo cuantitativo. Entonces tomamos en cuenta nuestra base de datos DB2, que están mezclados, ahí tenemos tanto hombres como mujeres, y le pasamos como un parámetro para seleccionar en la parte X de la base de datos, dentro de la misma, la variable sexo que sea igual a 0. Ahora, fíjense que aquí hay un doble igual. Como en muchos lenguajes, en R, si utilizamos el doble igual, está haciendo referencia a una consulta. Estos dos valores son iguales a 0 en forma de pregunta. No es una asignación, es una pregunta. Entonces, siempre y cuando esta variable se cumpla, se va a tomar en cuenta esa posición dentro de la base de datos y tomamos en cuenta todas las otras columnas, ¿no es cierto? Las yes, tomamos en cuenta todas las variables. Solo queremos filtrar que la variable sexo sea 0 en este caso, ¿no? De esa forma, podemos realizar la graficación del DB3 edad en la variable independiente y en la variable dependiente la altura en Y, ¿no? De esa forma tenemos este gráfico que obviamente, como les decía, tenemos muy poquitos datos, no se ve una tendencia muy interesante, pero en datos reales asumiríamos de que acá ya pudiéramos estar viendo la tendencia de una gráfica lineal. Normalmente, a medida de que pasan más los años, hasta cierta edad hay un crecimiento. Entonces eso es lo que pudiéramos observar en una muestra normal con bastantes datos. Bien, analizamos el impacto de agrupar entonces el sexo según la edad.
Esto ya nos hace referencia a nuestro box plot. Vamos a asociar dos variables cualitativas. ¿Qué sucede con la edad y el sexo? Entonces, si ponemos acá, nos va a permitir, por ejemplo, ver dónde está la mediana de la muestra respecto a hombres y su edad, ¿no? Y dónde está la mediana de las mujeres en cuanto a su edad. Esto respecto a la muestra, ¿no? Entonces, para eso nos permite, si pueden ver, hemos utilizado otra vez el parámetro call, pero esta vez con otra paleta que es el Terrain Colors, y en este caso va 2 porque sabemos que eran dos valores que teníamos en sexo, dos codificaciones, ¿no? Bien, finalmente el gráfico de pie, de torta, que es muy común, solamente pasarle el, en forma de tabla la variable cualitativa y nos va a permitir realizar la graficación. Aquí de nuevo utilicé otra paleta que es Rainbow y le paso la cantidad de valores que tiene esa variable codificada, ¿no? En este caso 13. Bien, de esa forma hemos terminado esta lección básica sobre los gráficos. No se olviden, lo más importante es siempre tomar en cuenta los tipos de variables y qué gráfico es el que resulta más adecuado para mostrar los resultados de aquella. Muchas gracias, nos vemos en otro video.